Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro tema de diagramación, que es el paso previo para poder luego programar, resolver problemas en la computadora a través de programas informáticos. Eh, lo que hemos visto en el práctico anterior, no sé si habrán hecho la lista de componentes, ¿bien? Esa lista de componentes que son un conjunto, ¿no?, de bloques que resuelven algo en particular. Para los vectores, bueno, yo he contado 15, no sé cuánto han contado ustedes, si han contado alguno más o les falta alguno. Aquí está la lista. Recuerden eh, que lo fuimos presentando, salvo algunos que han quedado ahí como pendientes, pero la mayoría eh, lo hemos visto, ¿no? Los últimos quizás eh, ya les subo el PDF con el diagrama, aunque ustedes lo deben tener en la teoría, los de ordenación, lo habíamos visto solamente la selección directa. En este caso de los tres últimos de ordenación, teniendo el algoritmo, habiéndole hecho la prueba de escritorio, luego es aplicarlo en el momento adecuado dentro del plan para resolver el problema. Pero básicamente tenemos estos 15, no sé si alguno sacó más, si quiere compartir. Fijémonos, tenemos ingreso incondicionado de elemento, ingreso condicionado, mostrar los elementos del vector, los recorridos del vector, también hemos visto que pueden ser condicionado e incondicionado. Eh, Esto era importante, pasar de un incondicionado a un condicionado, porque eso me ayudaba a, luego poniendo una bandera, a hacer la búsqueda secuencial. También desplazamiento a la izquierda lo hemos hecho separado de eliminar un elemento, ¿no? Porque yo puedo desplazar sin quitar el elemento, pero sin quitarlo, digamos, como que queda repetido el último, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? Eliminar el elemento, fíjense, entonces incluye el desplazamiento a la izquierda. Para eliminar un elemento puedo hacerlo ya teniendo la posición o buscando un elemento en particular, ¿bien? También podíamos tener una variante más donde yo podía eliminar varios elementos, entonces tenía que comprobar qué condición cumplen esos elementos, ¿bien? Entonces ahí teníamos hasta ahí 9 componentes. Luego vimos también que podemos hacer un desplazamiento a la derecha. Eso provocaba que se repita un elemento también en la posición de donde comenzamos ese desplazamiento, y justo allí se hacía ese espacio para poder ubicar un nuevo elemento, insertar un elemento en una posición dada. Ese sería lo interesante, ¿no? El insertar un elemento se puede hacer de tres formas también. Solo que acá dice en una posición dada. Si me dan en una posición, yo lo tengo que hacer el desplazamiento a la derecha. Puede que no me den la posición, pero que me digan que todos los elementos están ordenados, entonces yo deberé buscar la posición para que la lista siga ordenada. Entonces ahí había un algoritmo de búsqueda de la posición y recién insertábamos el elemento. ¿Bien? ¿Y cuál era la otra forma de insertar un elemento? ¿Sí? Lo vimos con el ingreso condicionado. Es cuando uno va colocando el elemento siempre en la última posición, en la última posición. Entonces, igual que eliminar hay tres, el insertar también hay tres formas. Y bueno, los tres métodos de ordenación. No sé si alguno revisando su hojita, su carpeta, ha anotado otro elemento, otro componente para trabajar con los vectores. Los escucho. Parece que no. Ahí quién están. Bueno, ya somos 7. Nadie tiene otro elemento, otro componente de vectores. Nadie más.
Bueno, yo dejo acá la lista, va a estar en el PDF. Si no lo han hecho todavía, conviene obviamente sacar todo eso como hicimos con la variable simple, tenerlo a la vista, todo junto, para ir ya una vez estudiado, aplicándolos en cada problema, ¿no? Bueno, oh, Profesor, una pregunta. En el cuarto punto, en los recorridos de un vector, ujú. ahí podríamos crear dos diagramas, ¿no? Uno para una entrada incondicional y otro para una entrada condicionada, ¿verdad? Claro, sí, exactamente, podríamos dividirlo en dos, pero como ya lo estamos haciendo en el ingreso, como que quedó ahí puesto así en recorrido en uno solo, pero hay justamente la variante, ¿no? ¿Sabía? Son dos, digamos. Sí, 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 sí. Bien, porque yo lo había generado de esa forma. En el punto número 4 hice dos diagramas, uno que corresponde a la entrada incondicional y otro a la entrada condicionada. Ujú. Claro, la diferencia sería Y que desglosé, ¿me entiendes? sí, te entiendo, solo diferenciamos, ¿no? El ingreso, que están en el punto uno, en el punto 2 y en el punto Sí, 4 el recorrido. sí. Porque puede haber uno más todavía. Bien. Digamos, si bien hacemos un Ajá. recorrido incondicionado, un recorrido condicionado, puede haber un recorrido eh, de posiciones pares o de posiciones impares, ¿no? Puede haber, podemos pensar o elegir, digamos. O sea que en vez de ir Bien. de uno en Ajá. uno, va de dos en dos, pero sería una variante también. Por eso hay que tenerlo en cuenta nada más. Bien. Gracias. Bien, profe. Ahora, no, de nada, profesor. Bien, eso. Profesor, la diferencia entre recorrido de un vector y búsqueda secuencial, porque yo sí hice eso de escribir los diagramitas por separado Ajá. y los puse juntos, porque yo era lo mismo. Claro, justamente para hacer la búsqueda secuencial tenés que hacer un recorrido. Entonces, el recorrido es solamente el ciclo y qué va haciendo con el índice, digamos, ¿no? Si lo controla con el ciclo incondicionado o controla con una condición. Eh, Eso nada más, digamos. Obviamente búsqueda secuencial lo incluye. Bien. Por ahí, Ah, bien, bien. Yo tengo tres componentes. claro, está bien, está bien. Eso es lo interesante de esto. Por ejemplo, el eliminar elementos son tres componentes, pero esos tres incluyen el desplazamiento a la izquierda. Y el insertar en una posición dada o de acuerdo al lugar que corresponda para estar ordenado, incluyen el desplazamiento a la derecha. O sea, esa es la idea, digamos, como separar las operaciones para tenerlo en cuenta, eh, pero, digamos, no sé, puede ser un problema que sí o sí tengas que desplazar a la derecha, pero no insertes ningún elemento. Un problema raro, digamos, pero es como para decir que son una cosa, una operación incluye otras más simples, digamos, o que pueden tener otra finalidad. Bueno, así como tenemos, muchas gracias por participar, por hacer más interactiva la clase, ¿sí? Esa es la idea. Miren, así como estamos repasando que hay componentes para trabajar con el vector, un nombre más técnico, variable indizada unidimensional, ahora en el tema nuevo tenemos dos dimensiones, por eso vamos a hablar de variable indizada bidimensional. Dos dimensiones, o sea, dos índices. El nombre más común para nosotros va a ser tabla. Bien. Entonces, para trabajar con las tablas, vamos a tener también varios componentes. Y para empezar, podemos nombrar 14. Pero bueno, en esta primera clase vamos a ir descubriendo los que puedan ser más
más rápido, digamos, de asociar, ¿no? De ir descubriendo la operación. Obviamente, el ingreso incondicional, cómo mostrar elementos, y eso va a incluir, obviamente, el recorrido incondicionado de una tabla. Pero ¿por qué me dice que hay un recorrido incondicionado? Porque seguramente algún problema va a necesitar que haya un recorrido condicionado. Fíjense, lo puse ya como un número 9. Bien, para que termine. ¿Por qué recién lo dejamos para una segunda columna, quizá una segunda clase? Porque primero necesitamos familiarizarnos con todas estas operaciones, ya que no solamente vamos a tener un índice, sino dos. Por eso hablamos de sumar, de hacer el promedio, de buscar el mayor o de hacer una búsqueda secuencial, ¿ven? A través de ahora los elementos de una tabla. A través de una tabla, ¿bien? Vamos a hacer todas estas operaciones que obviamente calcular el total, por ejemplo, general, también me puede pedir algún problema que sea por fila o por columna. Bien, y capaz que no me digan en el problema calcular el total general, sino que me lo expresen en términos del problema y pueda que signifique, qué sé yo, el total de venta por mes, o el total de venta de algún vendedor, o, o también algún conteo o alguna acumulación. Bueno, gracias. Entonces, por eso vamos a ir trabajando con esos primeros componentes y luego vamos a empezar a entrar en el recorrido condicionado, en el ingreso condicionado que también puede ocurrir, el intercambio de fila y columna, el desplazamiento, y recién eliminar fila o insertar fila. Lo que tenemos que descubrir entonces que muchas cosas que en los vectores lo hacíamos de una sola forma, sumar todos los valores que hay en el vector. Fíjense acá el componente 4. En una tabla podemos sumar todos los elementos, yo le puse total general, o puedo sumar por fila, o puedo sumar por columna, o sea que como que tenemos tres variantes de esta operación o este algoritmo, ¿no? Va a ocurrir eso también acá. Cuando yo quiera eliminar, voy a poder eliminar una fila o una columna. Al insertar también puedo insertar fila o columna. Y uno dirá, eliminar elemento, insertar elemento, ¿no se puede? Sí podemos obviamente insertar elementos, eliminar elementos. El problema va a ser qué pasa con todos los elementos que están a la vuelta, digamos, ¿no? El enunciado me tendrá que decir qué pasa, pero por lo general lo más común es al eliminar e insertar hacerlo por fila o columna. Bueno, vamos a ir descubriendo entonces estos componentes. Esta primera clase vamos a ver los primeros, en la segunda, el jueves, vamos a avanzar en los restantes. Entonces, como habrán visto en la teoría, hay mucha información que se dispone en forma de tablas. Estamos acostumbrados a verlas, así que lo que no estamos acostumbrados nosotros a hacer es usar un número de fila y un número de columna para acceder a ese dato, ¿no? Porque a veces lo vemos, lo seguimos con la mirada, o si está en papel impreso con los dedos, pero no necesitamos poner, por así decirlo, las coordenadas, ¿no? Entonces, fijémonos, una tabla va a tener columnas para empezar, ¿sí? Son, por así decirlo, casi como si fueran vectores dispuestos en forma vertical. Bien, entonces tenemos en este ejemplo 5 columnas. Entonces voy a tener una variable que me va a dar la cantidad de columnas, ¿sí? Recuerden que en el vector siempre teníamos n, la cantidad de elementos, ¿bien? Entonces ahí tenemos una variable. Ahora, como tengo filas también, voy a necesitar otra variable que me lleve la cantidad de filas, que serían, por así decirlo, como si fueran vectores así horizontales que están apilados, ¿eh?
Entonces vamos a tener la variable m para tener la cantidad de filas. Siempre que podamos vamos a usar n para columna, m para fila, pero puede ser cualquiera. ¿eh? Puede ser cualquiera. Es una forma de ordenarnos y entendernos, pero puede surgir podemos cambiarlo, puede surgir de otra variable, puede ser un dato de entrada o puede ser un contador, tanto m como n, bien, surgir de eso. Bueno, entonces, cada elemento lo vamos a ubicar necesariamente con un número de fila y un número de columna, bien. Ese elemento que está indicado con la flecha, ¿qué número de fila y qué número de columna tendría? Sencillo, ¿verdad? Sería fila 1, columna 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para indicar que estamos por trabajar con ese elemento? Vamos a poner la variable tabla, que bueno, en este ejemplo es t, pero puede ser cualquier otro nombre. Y entre paréntesis o corchetes, si trabajamos en PCIN, tendremos que poner los números, ¿bien? T sub 1, sub 1, 1, digamos. O sea, el elemento que está en la tabla T, fila 1, columna 1. Tomemos otro elemento, sería este de aquí, en la última fila, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo accederíamos, trabajaríamos con ese elemento? A ver, ¿quién me dice? El par ordenado 4, 3, 4, 3. Muy bien. Sí, 4 de... no, 4 de fila, 3 de columna. Exactamente. Eso es lo primero gracias, eso es lo primero que tenemos que notar, que es un par ordenado, ¿sí? Y el primer número corresponde a la fila y el segundo a las columnas, ¿bien? Eso es la notación que vamos a utilizar, ¿bien? Entonces, este primero es el elemento en la fila 1 y columna 1, y este segundo es el elemento en la fila 4, columna 3. Lo que tenemos que darnos cuenta también es que puede haber diferente cantidad de fila, de columna, que en este caso 5, y fila 4, pero pueden ser iguales, ¿bien? Cuando sean iguales va a haber algunas operaciones adicionales por las características de la tabla. Cuando tengamos igual cantidad de fila a igual cantidad de columnas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cualquier elemento de la tabla, entonces lo vamos a referenciar o vamos a poder acceder para trabajar con él colocando sí o sí un número de fila y un número de columna. Antes, para un elemento de un vector poníamos b sub i. Aquí ponemos t sub fil col. ¿Bien? Fil y col son los nombres que usamos, quizás sean un poco largo para algunos, no le guste, antes solíamos usar i, j. Pero fil y col como para asociar justamente que fil es la variable índice, bien, que va a llevar el número de filas. Y col va a ser la variable índice que nos va a ir llevando los números de columnas, bien. Entonces, pregunto yo, ¿con cuánta variable vamos a trabajar cuando trabajemos con tabla? A ver, ¿quién me dice? Por favor. Nadie riega un número. ¿Con cuánta variable? ¿Serían dos variables, profesor? ¿Cuáles? Una que corresponde a fila y la otra que corresponde a columna. Ah, bien. Esas dos variables, fil y col, son variable índice. Bien, son dos. ¿Hay otras más? A ver.
no sé. Entiendo que es fila y columna, ¿no? Claro, sí, sí. Esas dos variables son índices, me van a ayudar a acceder al elemento, pero t, ¿qué es t? ¿Qué es la variable t? Bueno, ya le estoy diciendo que es una variable. T es una variable, pero ¿qué es? Es la variable indizada bidimensional. O sea, es la tabla. Entonces, fil y col son índice, pero t también es una variable. Y faltan otras más. ¿Cuáles me faltan? ¿Cuántas variables son? No son tres, son... N, falta es N. Exactamente, falta n, que es la ¿Sería cantidad... N o no? Sí, cantidad de columnas y una más. M, ¿Por qué? la cantidad de fila. Muy bien. O sea que cuando trabajemos ahora con tabla, ustedes tienen que tener cuidado, digamos, de que pueden que lleguen a necesitar esas cinco variables. Bien, cinco variables. La T para empezar, que es la tabla, M y N, que sí o sí necesitan saber cuántas filas y cuántas columnas tiene, ya son tres. Y necesitan, obviamente, si lo van a recorrer a la tabla, por ver todos los elementos, van a necesitar los dos índices, o sea, cinco variables. Bien, cuando ustedes estén trabajando con una tabla, básicamente puede que ocupen alguna otra extra o pueden que no ocupen un índice de fila ni tampoco o no ocupen un índice de columna, pero ustedes tienen que tener en cuenta que son cinco las necesarias en la mayoría de los casos. Bien, o sea, por eso hacemos ponemos estos las variables y todos los componentes aquí a la vista para que no se nos pierda al resolver un problema, ¿no? Nos digo, pero ¿dónde está este dato, digamos? Entonces, recuerden eso, cinco variables. Ok, vamos a empezar con el primer componente, sí, pero que tiene dos variantes. La primera variante. Entonces, si yo quiero ingresar un elemento en la posición 1, 1, bien, supongamos que ingreso una A. Entonces, mi diagrama de bloque va a ser ingreso en la tabla T, fila 1, columna 1, ¿bien? Si a continuación coloco otro elemento al lado, estaría ingresando, ¿dónde? En la tabla T, fila 1, columna 2. Y así, si continúo completando la fila, tendría tabla T, fila 1, columna 3, tabla T, fila 1, columna 4 y tabla T, fila 1, columna 5. ¿Bien? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense, son 5 bloques de ingreso. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Visualmente, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos ingresado toda la tabla? No, ¿verdad? ¿Qué es ¿qué hicimos? Hemos ingresado solamente una fila. Bien, ¿con qué? Con estos 5 bloques que tenemos acá. Ahora, ¿cómo sé cuál es la fila que se ingresó? Obviamente, visualmente sé que estamos acá en la primera. Pero si me fijo en estos 5 bloques, ¿bien? ¿Cómo sé que ingresamos la primer fila? Porque, fíjense, el primer valor de índice es la fila, es la 1, bien. Pero acá yo podría haber tenido la 2, acá la 4, la 3 revuelto, ¿no? Fíjense, cuando ingresamos una fila, ¿qué ha pasado? Este 1, el primer índice que es el de fila, se mantuvo constante. ¿Ven? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Este 1 se mantuvo fijo. Entonces eso me está diciendo a mí que estoy trabajando con la fila 1. ¿Qué estoy haciendo? Ingresando.
¿Y quién es el que va variando? El segundo índice. Pasó de 1 a 2, a 3, a 4, a 5. Por lo tanto, estamos recorriendo la fila 1 y pasando de columna en columna. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta y saber descubrirlo, porque esto que voy haciendo yo, ustedes lo van a tener que ir haciendo también cuando vayan resolviendo los problemas. Fíjense, primero hago esto con T11, después con T12, con 1,3, y ahí se van a dar cuenta cómo van a hacer el recorrido. Bien, ahora, como esto se repite, lo puedo poner en un ciclo, ¿verdad? ¿Qué es la operación que se repite? Ingreso de T. Y fíjense, como el 1 se mantiene constante, no hace falta, el primer índice se mantiene igual, no hace falta una variable. Pero el segundo índice es el que va variando, entonces para ese segundo índice que va variando, digamos, tenemos que usar una variable que vaya aumentando de 1 en 1. Fíjense. Entonces, ¿cómo resumimos o expresamos esta repetición? Con un ciclo incondicionado. Bien. Fíjense, ingresamos T en la fila 1 y en el segundo ya pongo col, el índice de columna, porque sé que ese es el que va variando. Fíjense, la primera B va a tener 1, va a ser T sub 1, 1. La segunda, el col va a pasar a 2, voy a tener T1, 2. La tercera, ¿ves? Vamos a tener T1, 3. Y así, después T1, 4 y después T1, 5, que es el último en este ejemplo, que es el valor de n. ¿Ven? Entonces así nosotros hemos ingresado una fila. Fíjense, esto es lo interesante. ¿Cuántas filas debemos ingresar? Si yo quiero llenar esta tabla con datos, ¿sí? ¿Cuántas filas tenemos que ingresar? Y en este ejemplo tenemos 4 filas. ¿Qué significa eso? Que así como yo hice este ciclo para una fila, lo tengo que repetir ¿cuántas veces? 4 veces, porque tengo 4 filas, o sea, m veces. ¿Bien? Eso nos está dando la pauta de que este ingreso de una fila, como se va a repetir, también va a estar dentro de otro ciclo. Bien, son 4 filas y voy a tener otro ciclo que va a ir variando de 1 en 1 hasta m, y dijimos que m es la cantidad de filas, entonces el índice se va a llamar fil. Bien, ese es el que va a ir variando para la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Entonces, eso se va a repetir una vez por cada fila. ¿Qué se va a repetir una vez por cada fila? Esto que pusimos acá para una sola columna. Bien, o sea, eso. Ahora, eso lo voy a colocar aquí adentro, pero ¿qué va a pasar? El índice fil va a reemplazar este 1, porque esto era solamente para la fila 1. En cambio, colocando este índice fil acá como primer índice, ya estoy diciendo, bueno, se hace esto para la fila 1, después pasamos al 2, se hace todo esto, toda la vuelta para la fila 2. Termina este ciclo, volvemos para acá y fil pasa al siguiente, que sería 3. Se hace todo esto para la fila 3. ¿Ven? Entonces ahí tenemos el ingreso, fíjense, incondicionado de elementos, pero por la forma en que están puestos los ciclos, estamos llenando la fila 1, después llenamos la fila 2, después la fila 3 y después la fila m. Entonces, ustedes tienen que comparar cuál es el ciclo que termina más rápido. El de columna, el que está adentro, ¿ven? Este es el que varía más rápido. Y después, bueno, si hago el ingreso por fila, podemos decir entonces que el índice que tiene que estar en el ciclo de afuera es el índice de filas. Bien.
Eso lo tienen, digamos, que asociar e ir estudiándolo, recordarlo, porque en algunos casos vamos a hacer un recorrido por fila y en otro caso vamos a necesitar hacer un recorrido por columna. Ese es la segunda forma de ingreso, bien, de elemento. Entonces, hagámoslo el mismo razonamiento, pero por columna. Si ingreso un valor en esta posición, fila 1, columna 1, tendría que escribir este bloque. Elemento, fila 1, columna 1. Ahora, si ingreso un elemento abajo de la X, tendría este bloque. Ingreso en la fila 2, columna 1. Si abajo ponemos una Z, tendríamos fila 3, columna 1. Y si abajo ponemos una W, por ejemplo, tenemos fila 4, columna 1. Fíjense, analicemos los índices. ¿Qué es lo que hicimos? Ingresamos, o visualmente vemos que hemos ingresado o completado la columna 1. ¿Cómo sé en el diagrama de bloque que estoy trabajando solamente con la columna 1? ¿Cuál es el índice de columna? El segundo. Fíjense, el segundo se mantuvo en el número 1. Eso quiere decir que todo lo estoy haciendo en la columna 1. Obviamente las filas van cambiando. O sea, el primer índice pasó de 1, pasó a 2, después pasó a 3, pasó a 4. Bien. Entonces acá lo que hicimos con estos 4 bloquecitos es ingresar una columna. Como es una operación que se repite, lo podemos poner en un ciclo. Bien. Para ingresar una columna, ingresamos la primera columna, acá está el número 1, se mantiene, y el que va variando, ya ocupamos una variable índice, que en este caso funciona, se aplica para la fila. Entonces sabemos que la fila van, me fijo, de 1 hasta m, y coloco eso para armar el ciclo incondicionado. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuántas columnas debemos ingresar? Y en este problema tenemos 5 columnas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que hicimos recién para una sola columna se tiene que repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Bien, significa que esto que está acá va a ir a parar dentro de otro ciclo más grande. Bien, un ciclo que va a ir llevando las columnas desde la columna 1 hasta la columna n, y dentro vamos a tener esto, el ingreso que acabamos de hacer, con la variante de que donde aparecía un número 1, porque trabajamos con la columna 1 nada más, ahora vamos a poner el índice, la variable índice, con el que va a ir llevando el número de columna. Bien, o sea que eso es lo que va aquí, y la diferencia es esta. A ver, entonces aquí lo que hemos hecho, un ingreso por columna. Bien, reitero, si en algún momento se olvidan, tienen que gráficamente hacer estas operaciones, dibujar los bloques y empezar a fijarse qué pasa con el índice, y con eso se van a dar cuenta qué es lo que están recorriendo. Lo que ustedes están recorriendo es ese número que se mantiene constante, o sea que no cambia. Ahora, el 1 es el que no cambia. Bien, ya sé, estoy trabajando con el número 1. Ahora me pregunto, ¿qué es ese número 1 que no cambia? Y ustedes, por la ubicación, van a saber, el primero es índice de fila y el segundo índice de columna. ¿Dónde está el 1 que no cambia? Del lado de las columnas. Entonces ustedes han trabajado con la columna 1. Bien, y si yo voy a hacer el recorrido por columna, bien, entonces y en este caso ingresando los datos por columna, el ciclo que está afuera o el ciclo más grande es el que lleva el índice de columna.
Bien, eso es lo que ustedes siempre tienen que acordarse. Fíjense cómo cambió el anterior con este, ¿no? Intercambian del lugar. ¿Cuáles son? Sí o sí, si van a recorrer todos los elementos de la tabla, ustedes necesitan dos ciclos incondicionados. Ahora, donde pongan call o fill, ya sea afuera o adentro, eso le va a estar dando la pauta de que están haciendo el trabajo por columna o, como vimos anteriormente, por fila. Bien, bueno, hasta ahí la idea de cómo hacer este trabajo. Lo que tenemos que hacer, bueno, acá lo que yo le iba diciendo, íbamos a ir haciendo alguna de estas operaciones. El ingreso y el mostrar, bueno, va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo, solo que en vez de mostrar, de ingresar, va a ser el bloque de salida, ¿bien? Por eso no lo he puesto. Estamos haciendo un recorrido incondicionado, ¿bien? De la tabla. Entonces, como que con este bloque, con este componente de ingreso incondicional, podemos deducir justamente el segundo y el tercer componente. Pero lo vamos a ver, ponerlo un poquito más claro con la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Aquí. Entonces, está activado el micrófono. Se me parece estar ruidoso. Sí. Me avisan si se corta, por favor, para que reitere. Entonces, tenemos nuestra tabla. A ver, ahí está. Entonces, dijimos que teníamos 5 columnas y teníamos 4 filas. Bien, nuestra tabla T. Ahora, dijimos que tenemos, sí o sí, cuando queramos recorrer toda la tabla, elemento por elemento, vamos a tener dos ciclos, siempre. Bien, entonces, lo que ustedes se tienen que acordar es lo que hagan aquí adentro, ¿sí? Lo que hagan aquí adentro, ustedes cómo lo van a hacer. El problema le va a decir, lo vamos a hacer por fila o por columna. Bien, si lo hacen por fila, ¿cuál es el índice que tiene que estar aquí afuera? Fill. Bien, de 1 en 1 hasta m, y en el ciclo de adentro call de 1 a 1 hasta n. Bien, entonces no importa lo que hagan adentro, ya sea ingreso, si ponemos salida ya va a ser mostrar los elementos, si ponemos ingreso va a ser ingresar los elementos, si tenemos que hacer otra cosa, bueno, ya sabremos de acuerdo al problema. Ahora, si ustedes el recorrido de los elementos de la tabla para hacer ingreso, salida o otra cosa, lo hacen por columna, entonces el índice de columna tiene que estar en el ciclo de afuera, en el ciclo más grande, y el índice de fila tiene que estar adentro. Bien, esa es la clave. Entonces este sería esto que tenemos acá. Fíjense, tenemos fila 1, se nota ahí, fila 2, fila 3, fila 4, ¿sí? Este de acá es por fila. Entonces, fíjense, empieza en la fila 1, se mantiene en la fila 1 y la columna adentro va a ir variando de 1 a n. Entonces va a tener fila 1, columna 1, fila 2, perdón, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4, fila 1, columna 5. Se va a terminar el ciclo de adentro y va a pasar a la siguiente fila, o sea, fila 2, acá. Bien, y vamos a entrar al ciclo de nuevo, al ciclo de adentro, al ciclo de columna. Y vamos a tener columna 1,
fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4, fila 2, columna 5. Y así va a ir avanzando hasta llegar a la última. Entonces este es el recorrido por fila. En cambio el de abajo es el recorrido por columna. ¿Por qué? Fíjense cómo hago. Columna 1, fila 1. El severo se sitúa en la columna 1. O sea, estoy columna 1, columna 2, columna 3, 4 y 5. Se sitúa en la primera columna. O sea, acá. Bien. Y luego me dice columna 1, fila 1 sería ese elemento. Bien, este de acá. Luego, haga lo que haga, ya sea ingreso o salida u otra cosa, lo que cambia es la fila y va a ir hasta M. Entonces voy a tener, y columna se va a mantener. Por lo tanto voy a tener columna 1 se mantiene, cambio la fila, columna 1 se mantiene, cambio la fila, columna 1 se mantiene y cambio la fila. ¿Ven? Una vez que se termine la fila, pasamos por el ciclo este más grande a la siguiente columna, que sería la 2, fila 1, o sea, este elemento de aquí. Bien, ese elemento de aquí. Luego va a ir cambiando la fila hasta que se terminen y el número de columnas se va a mantener en el 2, o sea, columna 2, fila 2, columna 2, perdón, fila 2, columna 2, fila 3, columna 2, fila 3, 4, columna 2. Bien, y así sucesivamente. Ok. Entonces, el hecho de poner el recorrido es esto, que ustedes distingan por el hecho de dónde está la variable índice en el ciclo más grande o en el ciclo más chico, saber cuál es el recorrido por fila y el recorrido por columna. Bien. Obviamente no es automático. El hecho que se llame fila no significa que yo voy a estar trabajando acá con la fila y ponga fil en cualquier lugar. ¿Sí? Eso es para destacar. O sea, sí o sí, lo que yo haga con ese fil tiene que figurar como primer índice cuando trabaje con un elemento de la tabla. Bien. Bueno, a ver, no creo que lo escriba bien. Fill, call. Supongo que lo mostramos. Bien, mostramos. Fíjense. El hecho de que, ¿qué es lo que quiero decir? El hecho de que ponga fill aquí como variable de este ciclo incondicionado no es suficiente para decir que estoy trabajando por fila. ¿Sí? ¿Qué tiene que ocurrir? Aparte de que está aquí en el ciclo más grande, tiene que estar ubicado como primer índice cuando trabaje con los elementos de la tabla. ¿Bien? Porque puedo confundirme y poner esta variable, ponerla en el segundo lugar. Y entonces el segundo lugar, el segundo índice de columna, y por más que se llame fil, voy a estar trabajando con columna. Fíjense lo que les digo a continuación. Acá abajo, también vamos a mostrar. Bien. Lo que yo estoy diciendo es que si hacen esto, ustedes confunden el lugar de lo que quieren hacer, van a estar haciendo cualquier cosa. Fíjense. Sí, puedo decir, es recorrido por columna porque col está en el ciclo más grande. Bien. Pero cuando cuando trabajo con el elemento de la tabla, ¿qué lugar está ocupando col? Está ocupando el primero. ¿Ven? Y el primer índice es de fila, no es de columna. Entonces esto está mal. Yo voy a decir, no, está recorriendo por columna porque el ciclo, col está el ciclo más grande, pero está mal ubicado aquí. No va a ser recorrido por fila, ni por el nombre, ni por el primer ciclo o el segundo ciclo, sino por la ubicación que le damos
si es el primer índice o el segundo índice. Con eso tienen que tener mucho cuidado porque es lo que una de las primeras cosas con lo que uno a veces se confunde. Entonces, lo correcto es que si uso los nombres fill y call, los coloque como corresponde. Fill primero, porque es para la fila, y call segundo, porque es para la columna. Bien. Entonces, fíjense que acá tengo dos formas de mostrar la tabla, por fila o por columna. Bien. Entonces, ténganlo bien presente, por favor. Bueno, entonces, ya hablamos de mostrar, hablamos del recorrido incondicionado. Entonces nos vamos a proponer hacer esto. Las tres formas de sumar. Bien, quiero sumar todos los elementos de la tabla. Quiero sumar por fila y también podemos hacerlo por columna. Uy. A ver, ¿dónde está? Acá. Entonces vamos a hacer un ejemplito numérico nada más para ver cómo hacemos. Ahora pongamos menos, pongamos 3. Entonces nuestra tabla T, bueno, no se ve aquí en la pantalla, lo ponemos en otro lado. Esta es nuestra tabla T. Entonces en esta tabla T tenemos 1, 2, 3 filas. Entonces tenemos M igual a 3, tenemos 1, 2, 3, 4 columnas, o sea, N es igual a 4. Bien, ahí está. Entonces vamos a suponer que ya los datos están ingresados, bien, así como hicimos por fila o por columna, cualquiera de las dos. Por lo tanto lo vamos a poner aquí en la tabla. Entonces, y vamos a poner números más grandes que lo que tenemos como índice. Acá no se ve el número de fila, no me di cuenta. A ver, lo vamos a poner de este lado porque para no borrar todo. Fila 1, fila 2, fila 3. Bien. Entonces vamos a poner números más grandes para no confundirnos con los índices de fila o de columna. Ok, supongamos que acá tenemos 10, acá tenemos 100, acá tenemos 20, acá 50, bueno, sigamos, 30. Nada dice que puedan ser elementos repetidos. Bien, 70 pongamos acá, y acá pongamos 40, 20, 60, 200, 500. Bien, ahí tenemos una tabla cuyos elementos son números. Bien, estamos prácticamente haciendo en forma abstracta los algoritmos. Después veremos cómo, de acuerdo a los problemas, ya que los presenten, cómo de ese problema que trate de diferentes significados en los valores, el algoritmo se aplica sin problemas. Bien, entonces aquí si me dicen que tengo que mostrar el total, la suma total de los elementos de esta tabla, significaría que voy a sumar el 10, el 100, el 20, el 50 y así uno por uno, ¿verdad? Y como estoy haciendo yo, como lo haga con una calculadora, puedo ir por fila, ¿bien? O puedo ir por columna, ¿bien? ¿Cómo hacíamos para sumar los elementos de un vector? Usábamos un acumulador. Bueno, entonces sería lo primero que tenemos que hacer. Lo voy a hacer aquí abajo. A ver si puedo escribir. Entonces lo primero que necesitamos es nuestro acumulador que comience en 0. Bien, un acumulador en 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, cuando voy a sumar todo, yo sé que tengo que poner acumulador igual a bueno, no voy a tener espacio con esta letra grande.
lo vamos a dejar en A. Perdón, para que me dé más espacio para escribir. Entonces vamos a poner el acumulador en 0. Y dentro de un ciclo tendré que acumular ¿con quién? Con el elemento en la tabla. Bien. Cada elemento de la tabla dijimos que era, necesitábamos dos índices, fill y col. Bueno, yo para abreviar, porque no voy a poder escribir mucho si sigo así, voy a poner F de fill y C de col. Bien, ahí está, listo. Pero eso, para hacer esa acumulación, bien, ¿qué es lo que voy a necesitar? Para poder trabajar con cada elemento haciendo de la tabla, tengo que decidir cómo voy a hacer. Voy a trabajar con todo, entonces tengo que hacer dos ciclos. Dos ciclos. Bien. Ahora, yo tengo que decidir, voy a ir sumando por fila o voy a ir sumando por columna. Bien, siempre tengo esa posibilidad de recorrido. Como no me dicen nada, voy a hacer lo más común, que es por fila. ¿Qué significaba? Que el índice de fila tiene que estar en el ciclo más grande. O sea que va F, va a ir de 1 en 1 hasta M, que vale 3 en este ejemplo, y en el ciclo de más chico, o el ciclo que está adentro, de 1 en 1 hasta N. Ya está. Y lo que hago ahí es por fila, voy acumulando en A todos los valores que hay en la tabla. Obviamente al final necesito el bloque mostrar. Bien, voy a necesitar el bloque mostrar. Al final tendré que mostrar el acumulador. Bien, lo voy a poner aquícito para que no se nos pierda. Voy a tener que mostrar el acumulador. Siempre es limitado el espacio. Entonces yo estaría aquí abajo. Bien, entonces ese sería, por así decirlo, sumar o mostrar el total de los elementos que hay en la tabla. Pero puede haber problemas, bien, en lo que se me pida el total por fila, porque por esta fila yo necesito hacer algo, con este sumo todo esto y yo voy a necesitar hacer algo con el total de la fila 2 o con algo con la fila 3. Entonces, ¿qué significa eso? También tengo que distinguir, ¿no? Quiero, en este caso, digamos, mostrar el total, los totales por fila. Entonces tengo que hacerlo de cada fila. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este diagrama? Y van a ver, mire, es muy sencilla la diferencia. Primero, porque este diagrama que hicimos ya hacía el recorrido por fila. Entonces, tengo el acumulador en 0. Perdón. Voy a tener que hacer cambios, ¿cómo le puedo decir? Sencillo, pero ¿cuál sería la palabra? Estratégico, digamos, ¿no? El lugar donde yo ponga el acumulador determina si estoy haciendo bien este cálculo de total por fila. Fíjense, yo aquí puse el acumulador en 0 afuera de todo el recorrido de la tabla y acumulaba obviamente aquí adentro de los dos ciclos, ¿bien? Y mostraba cuando se termina, bueno, acá no se ve por este botoncito, pero a ver si lo alejo. Uy, perdón. ¿Cuál es para mostrar? Acá. Acá se ve, ¿no? La idea era que aquí abajo, cuando terminen los dos ciclos, recién mostrar el acumulador, ¿bien? Ahora, el tema es que yo tengo que mostrar el acumulador por fila. Y me pregunto, ¿cuándo es que termino yo de trabajar con una fila?
fíjense, aquí, fíjense, acá, cuando termina este ciclo de C, que es para las columnas, estoy terminando, después, inmediatamente después de este ciclo de la variable C, yo estaría terminando de trabajar una fila, ¿ven? Y luego pasamos a la fila al siguiente valor. Fíjense, hago todo esto, acumulo, 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 varía la columna y se mantiene la fila. Termina este ciclo que está dentro y pasamos a la siguiente fila. Fíjense, si me están diciendo que yo necesito mostrar los totales por fila, ¿qué significa? Que el acumulador, ¿dónde trabaja? Por cada fila. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que por cada fila va a haber un total diferente. O sea que esta salida del acumulador tiene que estar dentro del ciclo de F. Bien, la salida. Y por tanto, el valor inicial también tiene que estar dentro de F. Veamos cómo queda. Fíjense, a ver. Tengo el doble ciclo, tengo el ciclo de columna y el ciclo de fila. De 1 en 1 hasta M, la fila, la columna de 1 en 1 hasta N. Y dijimos, voy a acumular. Acumulo FC. Bien. Parece punto y coma, pero es una coma. Ahí está. Bien. Ahora estamos diciendo, me quedó. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que cuando se termine de recorrer la columna, significa que terminé de recorrer la fila y ahí voy a mostrar el acumulador. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Por cada fila, el acumulador tiene que volver a comenzar en cero si yo quiero mostrar el total solamente por fila. Entonces, por lo tanto, me está faltando este acumulador en cero inmediatamente al ingreso del ciclo de F. Bien, entonces aquí me falta algo más. Me faltaba una línea más. Ahora la completamos. Entonces siempre con el acumulador, recuerden cuál era la regla. Se inicializa fuera del ciclo donde trabaja. Bueno, lo hicimos hace rato en la primera para hacer el total de toda la columna. Pero acá fíjense, el acumulador está trabajando dentro de este ciclo para columna de 1 en 1 hasta N. Vamos haciendo la acumulación de los elementos de la tabla así. A ver, por acá. Bien, acá lo estamos haciendo. Fíjense. Entonces, luego, al salir del ciclo de C, muestro el acumulador. Bien, ahí muestro el acumulador. Entonces, si dentro... El tema del acumulador es aquí en la tabla, es el razonamiento, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque está bien, estoy trabajando con el acumulador dentro del ciclo de C, y C es el segundo índice, o sea que es un ciclo que está recorriendo columna. Bien, acá estoy aplicando el acumulador, y dijimos, el acumulador tiene que comenzar en cero, fuera del ciclo donde trabaja. Bien, o sea que fuera de este ciclo, pero ¿cuál es el detalle? Tengo otro ciclo. Bien, y en la versión de calcular el total general lo puse fuera de los dos ciclos. Bien, entonces ahí donde yo me pregunto, estoy mostrando ¿qué hace el acumulador? ¿Cuál es la idea? Mostrar el total por cada fila, ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando entra la fila 1, el acumulador no tiene que tener nada, y acá acumulo, muestro. Cuando entre a la fila 2, el acumulador, si yo quiero mostrar por fila el total que estoy haciendo con el acumulador, entonces aquí es donde debe
ponerse en 0, ¿bien? O sea, fíjense cómo leemos el diagrama, por cada fila, el acumulador va a ir entrando en 0. Vengo, hago acumulo, muestro, fila 2, acumulador en 0, acumulo, recorro así esa fila variando la columna, muestro, vamos a la fila siguiente que es la 3, acumulador en 0, columna, con este ciclo va variando y mostramos el total de esa fila. Bien, entonces ese es el planteo, fíjense. Sumar el total general, ya dijimos, ahora bien, cómo sumar por fila y cuál sería el sumar por columna. ¿Cuál sería el sumar por columna? Es el mismo algoritmo, bien, que tenemos acá, pero ¿cuál es la diferencia? Intercambiar F y C y obviamente N y M. Fila, el índice de fila y el índice de columna tienen que estar en el ciclo de adentro y el índice de columna con el total de columna, perdón, tiene que estar en el ciclo de afuera y ya tienen ahí la forma de mostrar el total por columna. Bien, bueno, esto sería interesante verlo en la prueba de escritorio, viendo cómo corre, cómo se muestra, ¿no? Ahora lo hacemos, todavía tenemos un poquito de tiempo. No sé cómo vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No se escucho. ¿No hay ninguna pregunta? Sería bueno, ¿no? Pues verlo funcionando. Bueno, hagamos el diagrama para que funcione, a ver si se ve, porque la vez pasada, por ser una ventana nueva, no se veía. Ustedes me dicen si se ve. Abrí PCIN y... Sí, profe, se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces pasemos ahí los algoritmos que hemos venido haciendo. En este caso, el que estábamos planteando, ¿no? Primero, el ingreso, fíjense, el ingreso, acá está, el ingreso por fila, ¿bien? Entonces vamos a pasar en PCIN este diagrama. Ok. PCIN, un diagramita, ok. Entonces, siempre que ingrese o trabaje con todo el elemento de la tabla, tengo que usar dos ciclos. Si es por fila, entonces tendré yo ponía mayúscula todo acá. Fil va a ir de 1 en 1 hasta M. Bien, enter. Dentro de ese ciclo va a haber otro para call que va a ir de 1 en 1 hasta N. Bien, y acá es donde, bueno, nos fijemos. Y dentro vamos a hacer el ingreso de un elemento de la tabla. Bien, dentro del ciclo más chico. Entonces vamos a ingresar T sub fill call. Enter. Bien, hasta ahí ¿cuál es el problema? El primer problema que vamos a tener acá es que M y N, ¿qué son? ¿Qué son M y N? Dijimos que M y N son las cantidades de fila y columna respectivamente, pero no salen mágicamente, sino que deben ser datos de entrada, por lo general, o puede ser un dato calculado también. Lo más común es que sea un dato de entrada. Entonces ingreso cantidad de fila e ingresamos cantidad de columna. Bien, obviamente como no sé de qué se trata esto, voy a poner ahí
un cartelito que diga ingrese cantidad de filas, como para tener idea de qué es lo que me está pidiendo en la pantalla. Ingrese cantidad de columnas. Ahí está, bien. Y obviamente aquí cuando yo esté ingresando el elemento, también voy a querer saber para saber si ya me falta mucho o estoy por terminar, un cartelito que me diga ingrese elemento, y le puedo poner ahí el número de fila como para tener alguna referencia. Y ahí estarían. Bien, estaríamos haciendo el ingreso incondicionado por fila. Ahora tenemos que recordar de que las variables indizadas necesitan algo adicional aquí en la computadora, que era decirle la cantidad de elementos como máximo que van a poder guardar. Bueno, vamos a preguntar en la ayuda cómo se escribe eso. Sabíamos que era la palabra dimensión en el caso de los vectores unidimensionales, y se ve que acá también es lo mismo, máximo 1, máximo 2, máximo n. Ok, o sea que tenemos que poner los dos valores. Veamos acá si hay una tabla, dimensión, esto es un vector y esta es la tabla. Ajá. Bien, vamos al diagrama de vuelta. Entonces siempre es interesante revisar la ayuda, porque algo que nos olvidemos lo vamos a encontrar allí y no vamos a estar perdiendo tiempo, ¿no? Entonces ponemos dimensión T, mi tabla T, bien, va a tener como máximo 100 filas y 100 columnas. Bien, enter. Ahí está. Vamos a ver si podemos correr, si no hay ningún problema. Sí, bien. Si llegamos a esta ventanita de ejecución, esta ventanita negra, quiere decir que está bien el algoritmo, por lo tanto voy a poder hacer el ingreso. Ok, lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a hacer el algoritmo para el primero que hicimos, acumular todo. Entonces hagamos el algoritmo para sumar por fila. Bien, porque el acumulador por columna lo puedo ir haciendo acá, y vamos a ver un truco. Voy a cerrar la vista de diagrama. Bien, si yo me familiarizo un poco con el algoritmo, me fijo que acá está el ciclo de fila, acá el ciclo de columna, y yo puedo hacer esto: copiar, pegar, bien, y borro esto del medio que hacía antes. ¿Para qué hago esto? Bueno, gano tiempo para escribir más rápido, y si no me acuerdo cómo es la notación de los algoritmos, lo dejo así vacío y vuelvo al diagrama y ya tengo el segundo ciclo ahí. Bueno, eso con los algoritmos que yo ya conozca, lo puedo ir haciéndolo más rápido con el pseudocódigo, quiero decir. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Fíjense, para mostrar los totales por fila pusimos el acumulador. Bien, tanto se muestra como se inicializa en 0 dentro de el ciclo de las F. Bien, y el acumulador de la fila, y el acumulador trabaja, o mejor dicho, hace lo suyo, suma dentro del ciclo de las columnas. Bien, hagamos eso. Entonces voy a tener un acumulador dentro del ciclo de fila. Ese acumulador comienza en 0 y voy a mostrar dentro del ciclo de fila, voy a mostrar cuánto tiene. Bien, pero como puedo escribir más cosas aquí, voy a decir, voy a poder poner
total de la fila, bien, y puedo poner ahí la variable índice de la fila, y luego mostrar el valor del acumulador, bien, enter. Fíjense, el acumulador y la salida del acumulador están fuera del ciclo de columna y están dentro solamente para el ciclo de fila, bien, y dentro del ciclo de columna acumulo, o sea, hago acumulador, guarda lo que tiene acumulador más lo que tiene la tabla en la fila y columna que van llevando los índices, enter. Bien, ok, ¿cuál va a ser la diferencia de esto si lo hago por columna? La diferencia dijimos que iba a ser cuando haga el recorrido de fila y columna, tengo que intercambiar las variables aquí, ¿verdad? Si quiero hacer el total por columna, lo único tengo que sacar este ciclo para afuera y el de fila llevarlo hacia adentro. Bueno, aplicar cambios, sí. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, como el pseudo código está escrito, me voy a ahorrar un poco de... voy a poder hacerlo más rápido copiando y escribiendo. Yo sé que acá vamos a poner columna y las columnas llegan hasta n. Bien, en el segundo ciclo, el ciclo incondicionado va a ser de fila y llega hasta m. Y acá yo voy a decir no es el total de la fila, sino el total de la columna. Y acá voy a poner la variable índice de las columnas que estoy trabajando. Listo. Bien, lo hago un poquito más rápido para que podamos avanzar y ver. Volvemos a la vista de diagrama y nos fijamos, revisemos. Ahí está el ciclo. Ahora va a mostrar el total por columna. Entonces el índice, la variable, el ciclo, perdón, con el índice de columna está en el ciclo grande, en el ciclo de afuera. Y la variable, el ciclo interno o el más chico, digamos, es el de fila. Bien, ok, ahí estaría, y me mostraría el total por columna. Lo hago primero uno y después el otro porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O hago recorrido por fila o hago recorrido por columna separado, y lo hago acá en el mismo diagrama, digamos, porque aprovecho que voy a cargar datos y entonces vemos que nos da. Bien, y uno diría, ¿y no puede mostrar de paso el total general? Y bueno, mostremos el total general. ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí agreguemos el acumulador. Una vez que ingresamos el dato, podemos poner un acumulador después del ingreso. Bien, entonces hacemos todo en un solo diagrama porque estamos estudiando los distintos algoritmos. Perdón, aquí acumulo. Fíjense, en este caso, cuando quería sumar el total general, el valor inicial del acumulador tiene que estar fuera de los dos ciclos. Entonces, después de leer n, digo que mi acumulador está en 0. Obviamente, cuando haga los otros totales, siempre el acumulador se va a ir perdiendo, ¿bien? Pero yo lo voy a ir mostrando para tenerlo por lo menos en la pantalla, ¿bien? Entonces acá diría el total general es, y pongo el acumulador, enter, fuera de los ciclos que me permiten a mí hacer el ingreso por fila. Bueno, si está bien esto, al ejecutarlo vamos a poder ver el resultado. Bien, vamos al botón de ejecución. Ahí lo tenemos. Vamos a mostrar el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Así no ponemos cualquier número. Y ahí me está pidiendo número de fila. Quedamos con que eran 3. Enter. Cantidad de columna 4. Enter. Ingrese el elemento 1, 1.
que es este de acá, el 10. Enter. Ingrese el elemento 1, 2. Bien, es 100. 100, enter. Ingrese el elemento 1, 3, que sería este 20. Enter. Ingrese el 1, 4, 50. Enter. 2, 1, 30. 2, 2, 70. 2, 3, 20. 2, 4, 200. 3, 1 es 10. 3, 2 es 40. 3, 3 es 60. Y 3, 4, que el último es 500. Vamos a ver qué nos da. Ahí está. El total general es 1110. Bien, no lo había hecho, pero por fila podemos comprobar si está bien. El total de la fila 1 es 180. A ver, sumemos. Tenemos 100, 50, 70, 80. Muy bien. El total de la fila 2 es 320. Tenemos 200, 70 y 30 son 100, 320. Exacto. El total de la fila 3 es 610. A ver, tenemos 500, 60, 40 son 610. Exacto. Veamos por fila, digamos, perdón, por columna. El total de la columna 1 es 50, 10, 30 y 10. Bien. El total de la columna 2, 210. 70, 40 son 110 más 100, 210. Está bien. El de la 3 es 100. 60, 20 y 20, 100. Y el último 750. 500, 200 y 50, 750. Por lo tanto, si se ve que el total general es 1110, ya que ha sumado todos los elementos de la fila, de la tabla, quiere decir. ¿Ven? Fíjense, entonces, los algoritmos que vamos aprendiendo, o este elemento básico que es sumar los totales, lo podemos hacer con una tabla de 3 formas. Con todo el elemento, por cada fila o por cada columna. Por eso es importante que ustedes sepan escribir el recorrido si es por fila o por columna. ¿Bien? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, que tienen que poder distinguir, porque después el algoritmo es el mismo. Fíjense, si lo analizamos, lo vemos un poquito más. Este algoritmo, que es para sacar el total por fila, y este por columna, es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La variable de los ciclos. ¿Cuál está? El que está afuera de esa variable es la que lleva. Me dice por fila esto, y esto es por columna. Pero además de que sea el ciclo que está afuera, también tiene que coincidir la ubicación dentro de como índice para ubicar un elemento de la tabla, ¿sí? Eso recuerden. Acá no se cambian los índices. Fíjense, T, fill, call, y acá también dice T, fill, call. Esto no se intercambia. Siempre va a ser, como dijimos, el primero de fila y el segundo de columna. Bien. Si necesito ocupar otra variable para los índices, no importa el nombre. Importa si es el primer índice o el segundo índice. Bien, esto también lo vamos a dejar en la diapositiva para que tengan ahí para revisarlo. Ok. Y para mostrar la matriz completa, ¿cómo sería? Bueno, a ver, lo hagamos para mostrar la matriz completa. Vamos a hacer, lo hubiéramos hecho aquí nomás y ahora lo hacemos. Fíjense, a ver, cuando ustedes ingresan los elementos de la matriz está esta parte. Bien, ustedes para mostrar los elementos de la matriz pueden hacerlo también por fila o por columna. Siempre tienen, digamos, esos dos criterios o esas dos maneras. Bien, entonces lo hagamos aquí abajo. Digamos, vamos a hacer el que conocemos, que es por, o el que primero nos sale, que es por fila, ¿no? Lo vuelvo a hacer paso a paso.
tiene que estar dentro. Bueno, lo suelto ahí. Entonces, si vamos a mostrar por fila, entonces fil va afuera, bien, de 1 hasta m, columna desde 1 hasta n, bien, pero este tiene que estar dentro del otro ciclo, bien. Y lo que voy a hacer es mostrar, o sea, escribir, que voy a poner elemento, para ubicarlo, ¿no? Elemento, no va a salir muy lindo, va a salir uno debajo de otro, ese es lo único que tenemos, que no nos va a gustar mucho, no va a ser muy visual, digamos, no va a tener forma de tabla. Profe, entonces lo muestra así como en columna nomás, no llegamos así como cuadradito la matriz. Exactamente, porque, o sea, se puede llegar a hacer eso, pero esta herramienta que estamos usando de aprendizaje justamente no nos ayuda, no nos da otra opción. Ya cuando ustedes entren en programación con un lenguaje ya de por así decirlo, ya que se ocupa en la vida real, porque esto es de aprendizaje, tiene más posibilidades para poder mostrarlo en forma de tabla, como nosotros vemos en el ejemplo. Bien, gracias. Ok. Pero bueno, podemos igual terminar esto, ¿no? Entonces, este sería el recorrido, es decir, elemento, fila, columna, y de aquí mostraría el valor. Y este es el recorrido por fila, ¿bien? Para hacerlo por columna, bueno, yo voy a hacerlo más rápido con el pseudocódigo, y dijimos que era solo intercambiar acá fil por col. No me tengo que olvidar que la cantidad es otra variable, que es n para call, acá fil, y que va hasta m, y no toco más nada porque el algoritmo es el mismo, solo que al cambiar la variación de los índices, los ciclos, digamos, cuál se ejecuta primero, cuál después, ya hace todo lo que necesitamos, ¿ven? Por eso lo hago así por pseudocódigo, para que se den cuenta que lo único que hago es intercambiar la variable en el ciclo. Bueno, ejecutemos, hagamos otro ejemplo más sencillo, más cortito, 2 filas, 2 columnas, bien, vamos a tener 20 y 30 en uno, y en el otro vamos a tener 50 y 60 en otro. Ahí está. Fíjense, no puse nada, pero fíjense, muestra fila 1, columna 1, 10. Fila 1, columna 2, 30. Fila 2, columna 1, 50. 2, 2, 60. Bien. Eso fue el recorrido por fila. Me mostró primero lo de la fila 1 y después lo de la fila 2. Y a continuación está mostrando por columna. ¿Cómo sé que se muestra por columna? Porque fíjense, se mantiene el número de columna sin cambio. ¿Ven? Entonces mostró lo de la columna 1, era 10 y 50, y lo de la columna 2, que eran 30 y 60. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es el ciclo que está dentro? ¿Cuál es el ciclo que está afuera? ¿Bien? Eso. Bueno, esto también lo vamos a dejar ahí, que están varios de los componentes. Y de esa manera, los otros, ¿qué otro teníamos? Esto era de vector. De esa manera también podemos calcular el promedio, ¿bien? También ese promedio puede ser general, o sea, de toda la tabla, puede ser por fila o por columna. De igual manera también podemos buscar el mayor de toda la tabla por fila o por columna. Siempre tratando de ver dónde ubicamos los componentes que ya usamos, ¿no? Los bloquecitos que ya conocíamos. El promedio general ahí lo dejo para que lo puedan hacer ustedes como práctica. El que podríamos hacer es buscar el mayor.
Bien, en estos últimos minutos que quedan, no sé si a lo mejor hay alguna pregunta o consulta, también podemos revisar eso. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a hacer uno nuevo para buscar el mayor. Bien, entonces fíjense, vamos a reutilizar un poco de código. Bien, lo que no vamos a hacer, ya no vamos a necesitar el acumulador, entonces chao con el acumulador. Bien, vamos a ver el diagrama. Entonces acá tengo ya el ingreso de los elementos de la tabla. Bien, lo estamos ingresando por fila y lo que necesitamos es buscar el mayor. Bien, el mayor por de toda la tabla. Bien, entonces primero vamos a tener que guardar toda la tabla, o sea, tenerlo yo cargado, y recién vamos a hacer un segundo recorrido. Bien, ya no de ingresos, sino buscando el mayor. Bien, esto me puedo ahorrar copiando como hacía el pseudocódigo, pero lo hagamos ahí. Por fila va de 1 hasta m. Acá el segundo ciclo de columna desde 1 hasta n. Bien, enter. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos en el algoritmo de mayor? Bien, decíamos que el mayor era el primero. Bien, t, pongamos ahí, va a ser el t 1, 1. Bien, decimos mi primer mayor es el primero. Listo. Ahora, ¿qué hacíamos? Contra todos los elementos de la tabla íbamos haciendo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Si este elemento nuevo de la tabla, el que yo estoy revisando, que está en la posición, en la fila y columna que van llevando los índices, si eso es mayor que el mayor que yo había guardado o determinado al principio, que era el primero, entonces cambiaba mi mayor. Bien, entonces mi mayor va a ser este elemento que comprueba que es mayor que el que venía guardando como mayor. Bien, ahí está. Ok, y así como lo tenemos, solamente me va a mostrar el mayor. Este algoritmo me va a ubicar el mayor elemento de la tabla. ¿Bien? Entonces al final, en la salida diré el mayor elemento es, y pondré my. Bien, esa era una forma. Hay otra forma usando los índices. Bien, pero por ahora, para hacer la variación por fila y por columna, nos vamos a contentar con el valor. Pero recuerden que con los vectores usamos los índices, la posición del mayor. Bueno, por ahora vamos a hacer con el valor, para que hagamos rápidamente la otra variación. ¿Sí? Es el algoritmo del mayor, que ya lo tenemos estudiado, pero ahora lo que vamos a hacer es buscar el mayor por cada fila. Dijimos que era el mismo algoritmo, pero que teníamos que ubicar estratégicamente algunos de los bloques. Bien, ahora, ¿cuál es la salida? Primero me pregunto, ¿cuál es la salida? Yo quiero decir que el mayor elemento de la fila, vamos a hacer de la fila, y voy a mostrar la fila. Bien, voy a mostrar la fila, voy a poner fill y vamos a poner es. Ahí está. Acá se cambió la doble comilla por comilla simple, no hay problema. Es my. Bien, pero fíjense,
esta salida tiene que hacerse por cada fila, o sea, dentro del ciclo de fila. Y aquí está afuera, entonces los subamos. ¿Ok? Ahí está. Ahora, si esto es por cada fila, fíjense que yo hace rato ponía el mayor elemento, decía yo, era el primero de la tabla. Entonces acá tendré que decir que el mayor elemento es el primero de la fila. O sea que esto de acá, del algoritmo general, lo vamos a poner dentro del ciclo de fila. Y le voy a decir que mi mayor, en este caso, es el que está en la fila que yo estoy trabajando, columna 1. Bien. ¿Y qué más puedo variar? Como ya estoy trabajando acá diciendo que el primero, estoy en cada fila, el mayor va a ser el elemento que está en la primer columna. Bien. Entonces, como ya siempre estoy trabajando con la primer columna, como que aquí la columna ya tendría que comenzar en 2 y no en 1. Bien. Y después ya queda el algoritmo. Entonces ahí estaríamos buscando el mayor elemento de cada fila. Fíjense, por cada ciclo de fila, yo estaría diciendo el de la primera columna de esa fila es mayor, y comparándolo con el resto de los elementos que hay que están en las siguientes columnas. Bien, si se cumple la condición de que sea mayor, cambio el mayor y al final lo muestro y paso a la siguiente fila. Bien, ese sería el mayor por cada fila. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué me está marcando? Esa falta operador. En la coma. Ahí está. Bueno, como este es el algoritmo para encontrar el mayor de cada fila, dijimos que si intercambiamos la fila por columna en los ciclos, ya vamos a tener el mayor elemento por columna. Bien, entonces vamos a cambiar aquí columna, el índice para columna es col, eso en la salida. Bien, ahora en los ciclos también hacíamos lo mismo. Entonces el ciclo de afuera, en vez de ser fill, va a ser col, y columna van de 1 a n. El ciclo de adentro va a ser fill, va de 2 a m, y ya estaría. Faltaría aquí. Fíjense, es importante este dato. Acá estoy trabajando cuando hacía la búsqueda del mayor por fila. Ahora el que va a ir cambiando cada vez va a ser la columna, y siempre voy a tomar el primer elemento de la columna que está en la fila 1 como mayor, y después lo voy comparando con los restos de los elementos de esa columna, fila 2, fila 3, fila 4. Bueno, volvamos al diagrama. Hice esto, digamos, como para hacerlo más rápido con el pseudocódigo, y viendo que el algoritmo es el mismo, salvo algunos pequeños cambios. Bien, ok, entonces parece que está todo en orden. Vamos a proceder a ejecutar. A ver, hagamos la prueba. Bien, ahí tenemos ya la ventana de ejecución, y lo vamos a utilizar con el ejemplo numérico que teníamos haciendo los totales. Bien, entonces ingrese cantidad de fila, que era 3. Ingrese cantidad de columna 4. Entonces el 1,1 es 10, el 1,2 es 100, el 1,3 es 20, después viene 50, vamos a la fila 2. 30, 70, 20, 200, vamos a la fila 3, 10, 40, 60 y 500. Ahí está. El mayor elemento, fíjense, es 500 de toda la tabla. Es el primer algoritmo. El mayor de toda la tabla es 500. Está bien. El mayor elemento de la fila 1 es 100. Nos fijemos en la fila 1, el más grande es 100. Muy bien. De la fila 2 es el 200. Fijémonos, el mayor es el 200. Está bien.
y de la fila 3 es 500. Ok, vamos por columna. El mayor elemento de la columna 1 es 30. A ver, tenemos 10, 30 y 10. Ok. El de la columna 2 es 100. Exacto. El de la columna 3 es 60. Tenemos 20, 20 y 60. Muy bien. Y de la columna 4 es 500. ¿Funcionó? O sea, hemos aplicado el algoritmo de buscar el mayor de estas tres formas posibles, ¿no? De todos los elementos, y podemos ir haciendo parcialmente por cada fila o por cada columna. Entonces, si volvemos al diagrama, ahí está. Lo importante es ver justamente que el algoritmo básicamente es el mismo, teniendo solamente, bueno, moviendo estratégicamente los bloques, bien, y teniendo cuidado con los índices, con la variable, cuál es, qué tipo de recorrido estoy haciendo, voy a poder determinar el mayor, ya sea por fila o por columna. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Les dejo como práctica que hagan el promedio, bien, el promedio general, o sea, el promedio de todos los elementos de la tabla, y calculen un promedio por fila y un promedio por columna, bien. Entonces con eso nos quedó la búsqueda secuencial ya para el jueves. El jueves vamos a hacer cosas un poco más trabajosas, pero que nos ayudan a seguir trabajando con las tablas, ¿no? En la primera aproximación. Y una vez teniendo esto, ya van a publicar los ejercicios, pero podemos poner otros ejercicios donde ya en el enunciado habrá que leerlo un poco más y saber cuál de estos algoritmos es el que necesito para resolver lo que me piden en los problemas. Así que si no hay ninguna otra pregunta, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo dejé una consulta ahí por Facebook porque en el práctico anterior yo entendía de dos formas un ejercicio y obviamente me decís así más fácil, pero ¿qué pasó si era de la otra forma, digamos? No sé si la leyó la consulta o no. No vi la notificación, disculpame, la verdad. A ver si está aquí visible ahora. Pero comentame de qué se trataba, por favor. En el práctico anterior había denunciado. A ver, lo busco porque yo me acuerdo de denunciado. Ah, acá está, mira, recién lo veo. Problema con el ejercicio 15, el enunciado tiene dos formas diferentes. A ver, déjame ver el ejercicio 15. Acá está. ¿Estamos ahí? Dado una lista de números enteros, mostrar cuántos se encuentran donde deberían estar si la lista estuviese ordenada. Ajá. Bien, y la consulta dice lo siguiente, ahora lo copiamos. Para que quede un poquito más claro. A ver. El enunciado de dos formas. Primero, entiendo que por ejemplo en la lista 1, 6, 3, 8, 9, los que deberían estar en su lugar son el 1 y el 3. Ajá. Y la otra forma que interpreto es que esa misma lista 1, 6, 3, 8, 9, lo que deberían estar en su lugar son el 1 y el 8. Y el 9. Claro, sí. La segunda forma. ¿Cuál de las dos es? La segunda. Porque me digo, el 1 está bien, el 3 está en la posición 3, está bien, pero de la otra forma sería el 9, que está en la última posición, es el número más grande, también está bien, no sé cuál de las dos formas sería. Pues lo que te está diciendo es que teniendo esa lista que vos tenés, la tenés que ordenar y después comparando uno con uno,
si está en el lugar que le corresponde, digamos, ¿no? Yo creo que la segunda forma. Porque en la primera forma, por ejemplo, eran 6 números. En el sexto lugar está el 9. Y pienso, en el sexto lugar tendría que estar el 6, entonces no entraba. Pero si vamos por la ordenación de la lista, en el sexto lugar tendría que estar el más grande, que sería el 9, y ahí también entraba. Ah, sí, veo que tenía un 9 también ahí, ¿no? Así sería, ¿verdad? Claro, el 9 también, porque acá lo único que, si lo ordenas, te cambiarían de posición el 6 y el 3, y lo único que están en la posición que corresponde ordenada con respecto a la original son el 1, el 8 y el 9. O sea, vos recorres esta lista ordenada y te vas fijando, ¿tenés el mismo número acá? Sí, entonces ese está donde le correspondía. Este está aquí, no. Este está aquí, no. Este está aquí, sí. Entonces el 8 está donde le corresponde en la lista original. El 9 está aquí, sí, también. Como vos decías acá, el 1, el 8 y el 9. Bien. Yo pensaba, por ejemplo, que el 8 tendría que estar en la posición 8, y no, en este caso el 8 está en la posición 5, pero en la forma ordenada sí sería el penúltimo. Claro. De la segunda. Ujú. Sí, como dicen. Claro, justamente acá no habla de posición, o sea que no te estás casando con la posición 1, posición 2, posición cualquiera, sino que está diciendo si están donde deberían estar, o sea que no te está fijando una posición, sino bueno, vos vas viendo en la lista ordenada, bueno, tengo un 10 y me voy a la igual posición, sea cual la que sea la primera, la última, y encontrar el mismo 10, entonces significa que está donde debe estar. Bien, ahí. Bueno, está bien. Igual yo lo entendí como que Sí, está bien, ¿no? Pero te sacaste la duda, digamos, y esa es la idea. Poder avanzar y ir corrigiéndolo porque esto es práctica y más práctica. Bueno, igual, cualquier otra duda, escriben ahí y nos estamos viendo el jueves.